Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre, con un invitado de lujo. Vamos a hablar del trabajo que se viene por delante en el nuevo órgano que estará encargado de administrar el proceso electoral acá en el país. Por supuesto, hablamos del Consejo Nacional Electoral. Hay mucho que hablar, hay mucho que hacer, y hay un enorme trabajo para generar credibilidad entre el pueblo hondureño que se tiene que hacer de forma patriótica y dejando a un lado los intereses particulares, tanto de partidos políticos como de personas. Yo creo que eso es importante y sentimos que eso es lo que usted espera como pueblo hondureño, credibilidad, que por fin podamos creer en un resultado electoral. Creo que eso es importante y es una enorme tarea. Hoy, para abordar esta temática, me acompaña un distinguido miembro de este Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas, gracias por la invitación, primera vez en su tan gustado programa, y aquí estamos para informar y orientar al pueblo hondureño en temas tan importantes como es el fortalecimiento de la democracia. Muy bien, y en un momento vamos a entrar de lleno a lo que es precisamente este tema del Consejo Nacional Electoral, porque no quiero desaprovechar la oportunidad para que me haga, a manera de resumen, el tema de su gestión en la unidad de la política limpia, como se le conocía, porque fue algo innovador en el último proceso, necesario como ya se está haciendo en otros países de avanzada en el tema democrático, y me gustaría que me contara cómo cerró esa etapa de su vida profesional. Gracias, importante ese tema porque está vinculado también a nuestra nueva labor como consejero del Consejo Nacional Electoral, ya que la reforma electoral más revolucionaria en la historia democrática de Honduras, antes de estas últimas, antes del año 2019, fue la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos, o como la conoce el pueblo hondureño, la Ley de Política Limpia, que hizo que por primera vez en la historia democrática de Honduras se establecieran controles al financiamiento de campañas electorales. De igual forma, por primera vez se establecieran límites de gastos de campañas, es decir, topes, que esto vino a hacer que las contiendas electorales fueran más equitativas, porque cada candidato a diputado, cada candidato a alcalde, cada candidato presidencial sabía cuánto era su límite de gasto de campaña. Y en tal sentido, pues nosotros cuando asumimos esa labor el 30 de mayo del año 2017, estuvimos un poco más de 2 años en esa ardua labor, y creo que hubieron avances muy positivos, y no porque lo digamos nosotros, sino que los informes de las misiones de observación electoral de la OEA, los informes de la misión de observación electoral de la Unión Europea, indican que la creación de la Ley de Política Limpia, que la creación de la Unidad de Política Limpia, ya que por primera vez en la historia democrática de Honduras se crea un ente que venga a regular las campañas electorales, que venga a transparentar todos estos procesos electorales, viene a ser un avance, dicen en sus informes, en la historia democrática de Honduras, y recomienda que se debe fortalecer. Y también indica que se redujo un 60% de gastos de campaña en la elección del año 2017 en comparación a los procesos anteriores, y eso le garantizó al pueblo hondureño que hubo menos dinero del crimen organizado, menos dinero de la corrupción, y creemos que han sido grandes avances que se han dado. Obviamente hay desafíos que los comisionados que quedaron en esa labor y la comisionada Alba, que me sustituyó, lo van a asumir con todo el máximo compromiso del caso para que se vaya transparentando todo el tema de financiamiento y la fiscalización electoral, ya que creemos que es muy importante saber de dónde viene el dinero, de dónde viene esa aportación, quién lo está dando. Entonces, con eso se cumple con un principio de debida diligencia, que cada candidato o candidata que aspira a un cargo de tomadores de decisión o un cargo de elección popular debe conocer quién es el que le está aportando. Son normas internacionales, las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, y de ahí ellos van a garantizar que todo el financiamiento que reciben tiene un origen lícito, un origen cierto, y que las personas que le están dando son personas que obviamente sean una persona natural, persona jurídica, que tiene un límite también de aportación. Son personas que andan en actividades lícitas, son personas confiables y que van a apoyar a una campaña por el fortalecimiento de la democracia, y que ahí no se va a viciar la voluntad popular con un dinero sucio. Entonces, ese fue el branding que nosotros le dimos también a la Unidad de Política Limpia, porque el objetivo es evitar que se penetrara dinero sucio,
dinero del crimen organizado, dinero de la corrupción, que pudiera viciar la voluntad del pueblo hondureño y que pusiera en posición de ventaja en comparación a otro candidato que no tuviera acceso a ese dinero sucio para financiar su campaña y que no fuera equitativa. Entonces creemos que nuestra labor que hicimos en la Unidad de Política Limpia fue muy positiva, quedan muchas cosas por hacer, pero vemos de que fue algo histórico también. Fue la labor, creo yo, en mi carrera profesional más honrosa que tuve, que el Soberano Congreso Nacional de la República me otorgó esa alta distinción y ahora pues me ha otorgado otra mayor como consejero del Consejo Nacional Electoral, y creemos que debemos ir dando esos pasos de recobrar la confianza en el pueblo hondureño, en las entidades electorales, y eso solo es fortaleciéndola. Y tiene que verse en esos dos aspectos. Uno, el tema del financiamiento electoral, que está vinculado, y el otro es de garantizarle al pueblo hondureño que van a realizarse elecciones limpias, transparentes, eficientes, justas, donde se respete su voluntad popular. Entonces ese es el compromiso que hemos asumido. Creemos que en la Unidad de Política Limpia se puede ir mejorando en el tema de ir realizando una modernización tecnológica con los sistemas de fiscalización, como hemos visto que hay en otros países, que eso fue más o menos el legado que fuimos dejando. Y también vimos que en la Unidad de Política Limpia se pudo lograr que por primera vez en la historia se auditaran más de 900 millones de lempiras. Antes era impensado saber cuánto se gastaba en una campaña electoral en todos los niveles electivos, y ir creando una cultura de rendición de cuentas, una cultura de transparencia, donde por primera vez también en la historia democrática de Honduras los candidatos y candidatas electos y no electos presentaran sus informes de gastos de campaña. Antes no había ningún tipo de control. Entonces creemos que vamos sentando bases sólidas para ir construyendo patria, y ese es el legado que yo sé mis compañeros comisionados lo van a ir robusteciendo, y siempre pensando en ir fortaleciendo el Estado de Derecho de Honduras, y que hayan unas elecciones limpias, un financiamiento electoral transparente que le va a garantizar al pueblo hondureño que se va a respetar su voluntad popular, que le va a garantizar al pueblo hondureño su derecho político de elegir y ser electo, su derecho universal e igualitario de ejercer el sufragio. Y creemos que todas estas reformas que se están dando nos obligan a nosotros también a asumir ese compromiso histórico con el máximo esfuerzo para ir creando esa transformación política electoral en el país que tanto lo necesita, para que el pueblo hondureño vaya recobrando esa confianza en su institucionalidad, y así ir fortaleciendo la democracia y también ratificar nuestro compromiso de que hay un desarrollo integral en el país, y eso solo se puede ir realizando sentando las bases para que tengamos un mejor modelo político electoral. Y vemos que con estas reformas electorales, primero que se aprobaron en enero en la Constitución de la República, se ha avanzado en ese sentido, ya que se crearon dos entes, un Consejo Nacional Electoral, un Tribunal de Justicia Electoral, y con eso se rompe aquel concepto viejo de que el tribunal era juez y parte, porque ahora va a haber otra segunda instancia donde va a resolver lo que quede en controversia o lo que no esté conforme una parte ante un Tribunal de Justicia Electoral que se vaya a encargar ya sea de ratificar o revocar alguna resolución o algún acuerdo que nosotros emitamos. Y ahora vemos que con el nuevo modelo político electoral se le ha dado participación a otro partido político mayoritario, porque recordemos que solo hay dos modelos políticos electorales, uno que es el partidista y el apartidista, y ahora aquí se ha aprobado pues casi por consenso el partidista, dándole participación a otro partido político, y creemos que es positivo, y vemos que con buenos ojos se pudieron construir esos consensos a través del diálogo realizado por el doctor Mauricio Oliva, y creemos que eso va a ir fortaleciendo la democracia y va a ir dando mejor institucionalidad al país, y de eso se trata, el compromiso que nosotros asumimos de ir construyendo patria. Ya hemos prestado un juramento de ley donde prometimos ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y ahora tenemos que despojarnos de las banderas partidarias. Podemos tener alguna afiliación política, pero ahora el interés común es el que debe primar, que es el interés del país, y por tanto debemos ponernos esa bandera de Honduras. ¿Y qué tan difícil es despojarse de la bandera política? ¿Qué tan complicado es dejar de ser un militante o, en un caso extremo, dejar de ser un activista?
Bueno, nosotros hemos tenido una afiliación que es un derecho que garantiza la Constitución de la República, la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, como abogados de profesión con más de 15 años en el ejercicio de esta carrera, sabemos que debe prevalecer siempre el Estado de Derecho, debe prevalecer el imperio de la ley, y desde el momento que uno asume un cargo, desde el momento que asume una función y presta un juramento de ley, debe someterse a toda esa estructura o todo ese marco jurídico que es el que nos va a regir, porque si no, nosotros estaríamos violentando el mismo, y como abogados que somos sabemos que podemos hasta cometer un delito de abuso de autoridad. Entonces nosotros no podemos ir más allá de la ley, y por eso sabemos de que aunque tengamos una afiliación partidaria, debemos hacer todas nuestras actuaciones enmarcadas en la Constitución, enmarcadas en la ley, para darle garantía al pueblo hondureño que nuestras actuaciones se van a regir por los mismos principios que establece la ley electoral, el principio de imparcialidad, el principio de objetividad, que eso es lo que debe prevalecer en todo ente electoral como árbitro que se vuelve en una contienda, aunque uno tenga una afiliación política. Entonces creemos que nosotros debemos de estar conscientes, tener ese compromiso histórico, de que queremos una transformación política electoral, y más como jóvenes que nos queremos empoderar para que haya un cambio en el país, porque sabemos que eso al final también a nosotros nos puede dejar marcados, y sabemos que eso solo nos va a avalar nuestro trabajo, que eso solo nos va a avalar nuestra capacidad de también actuar de manera objetiva, de manera imparcial, y en el marco de la ley. Porque si nosotros, imagínense, nos ponemos una camisa partidaria por la afiliación que podemos tener como derecho constitucional, al final el pueblo hondureño va a desconfiar de las actuaciones de nosotros, y más bien el reto que tenemos es recobrar esa confianza en la institucionalidad electoral que lamentablemente ha sido pisoteada, y eso solo lo podemos hacer con actuaciones enmarcadas en ley y con un trabajo exhaustivo que le va a ir recuperando la confianza al pueblo hondureño, y obviamente con las herramientas que son fundamentales para darle una mayor garantía al pueblo hondureño que está respetando su voluntad popular, y esas herramientas son la modernización tecnológica. Imagínense, la informe de la OEA habla de más de 600 caídas del sistema. Eso no puede volver a suceder, y eso solo se necesita o se puede resolver con una modernización tecnológica, creando sistemas certificados, un sistema de divulgación de resultados que le pueda dar la garantía al pueblo hondureño que no se va a caer, y que cuando vengan las misiones de observación electoral diga que no hubo ninguna caída en el sistema. El tema de la juventud, no quiero dejarlo pasar, ¿verdad? Sí. Yo soy un abanderado, por supuesto, del tema, y lo he experimentado en este tiempo de juventud que todavía tengo, y es estos espacios que no son fáciles para los jóvenes, y menos en política. Sí. En política, ese tema del patriarcado, el tema del político que no va a soltar, bueno, que tiene que morirse para que suelte prenda, pues no es fácil. Y acá llama la atención que la integración de este consejo es único, porque es jóvenes, son personas jóvenes, pero también 2 mujeres y un varón. Entonces llama la atención, es como muy particular la integración de este consejo, ¿no? Sí, yo creo que el Partido Nacional, del cual yo tengo una afiliación, siempre le ha apostado a la sangre joven. Y se la han jugado en los últimos años. Sí, definitivamente. Últimos periodos, sí. Y ha dado esa apertura de espacios a la sangre joven. Y creo que es muy positivo, porque al final los jóvenes somos los generadores de cambio en este país, y no nos podemos nosotros quedar rezagados en las tomas de decisiones. En ese sentido, creo que el Partido Nacional está haciendo una buena labor en el aspecto de darle esos espacios a los jóvenes. No es fácil, como usted dice, cuesta abrirse espacios, y peor en los partidos tradicionales. Ajá. Y más a los jóvenes, pero eso solo se puede hacer con un trabajo, con estudio, con sacrificio, y creo que es lo que nos ha avalado a nosotros para ahora ostentar este cargo, y que ellos me hayan propuesto, mi partido, y me hayan apoyado. Pero como le decía, ahora nosotros ya estamos en una nueva etapa donde nos tenemos que despojar ya de la bandera partidaria y ponernos la bandera de Honduras. Creo que eso es lo que debe primar, el interés común. Yo creo que el pueblo hondureño ya no quiere más confrontación, ya no quiere más división, y nosotros debemos dar el ejemplo como autoridades que somos. Muy bien, el tema de la experiencia de las primeras reuniones ya del Pleno como tal, ¿cómo nos la puede evaluar? ¿De qué manera la puede compartir con el pueblo que está expectante, por supuesto, de esta nueva etapa que está viviendo la vida democrática del país?
Mire, fue muy positivo porque primero nosotros arrancamos teniendo reuniones con todos los jefes de áreas, con el jefe de administración, el jefe de recursos humanos, el jefe de planificación, el jefe de informática, el jefe de capacitación, para ir conociendo toda la organización del extinto Tribunal Supremo Electoral y que ahora pasa al Consejo Nacional Electoral de conformidad a la ley. Hemos visto que han habido 10 procesos de elecciones generales desde que volvimos a la era democrática, en el año 81, después de la constituyente, y que vino una elección donde resultó Soso Córdoba, y vemos que en esos 10 procesos generales han habido cosas muy positivas, y eso ha sido en base a estas reuniones. Hay un personal ahí muy valioso de carrera, que ya tiene 8 o 9 procesos de generales, no digamos si le sumamos las primarias. No se puede deshacerse de ese definitivamente, personal. Sí. Imagínense cómo ha ido avanzando la democracia en Honduras, que antes no habían elecciones primarias internas, se instauraron allá por el año 85. Antes usted tampoco podía votar por alguien que saliera la foto. Se instauró en 1993 ya lo que era la papeleta separada y una foto. Entonces vemos que hemos evolucionado ya en el 2017 con la ley de política limpia. Y eso es gracias también a este personal muy valioso que hay ahora en el Consejo Nacional Electoral, que ha estado capacitándose, que ha visto derecho comparado, que ha sido observador internacional en otros países y ha ido construyendo una institucionalidad que lamentablemente en el último proceso ha salido perjudicado como institución y obviamente el personal indirectamente porque se cuestiona, pero eso no quiere decir que todo lo anterior ha sido malo. Creemos que se tiene que hacer un balance, ver las lecciones aprendidas para no cometer los errores, y nuestro compromiso es ir hacia adelante para que esos errores no se repitan. Entonces creemos que después de estas reuniones y que teníamos que conformar la organización interna del Consejo Nacional Electoral, porque así lo manda la reforma, la ley de nombramiento de autoridades electorales, atribuciones y prohibiciones, donde se tenía que elegir en la primera sesión el consejero presidente, el consejero secretario, el consejero vocal, y que luego de varios días de deliberación, varios días de debate, estábamos buscando la organización interna más idónea. Y hubieron varias propuestas. Hubo una propuesta de que yo iniciara por parte de la consejera, ahora presidente Abba Rixi, como presidente, ella como consejera presidenta en las elecciones generales. Después hubo otra contrapropuesta de que el nuevo sistema político electoral se debe ver como un todo, no se debe ver de manera aislada. Entonces fue una de las propuestas que hicimos en conjunto con la consejera Hall, de que si el Registro Nacional de las Personas, como parte de este eslabón, de este nuevo sistema político electoral, también como órgano colegiado, se le iba a dar la presidencia en elecciones, por ejemplo, al representante del Partido Libertad y Refundación, iba a haber un balance para que en el Consejo Nacional Electoral el que presidiera la elección fuera de Partido Nacional. Eso no había trascendido. El Tribunal de Justicia Electoral es liberal. Si usted se fija, hay un balance, hay peso y contrapeso, se equipara. Eso no había trascendido, creo. O sea, sí, que esa lógica a lo interno del Pleno, o sea, sí, que ustedes plantearon el hecho de que libre va a estar al frente del proceso en el Registro Nacional de las Personas en el año electoral, que no es poca cosa. Así es. Y por lo tanto, para equiparar, hubo una propuesta de que usted ocupara la presidencia en ese año. Así es. Entonces esa fue una propuesta que hicimos, no obtuvimos el beneplácito de la consejera Rixi, luego ella hizo otra contrapropuesta donde ofrecía o proponía, mejor dicho, de que las elecciones generales sí las dirigiera su servidor, pero ella las primarias internas y iniciara la consejera Ana Paola Hall. Entonces hubieron varias propuestas, deliberamos, pero al final, como nunca pudimos llegar a un consenso y el tiempo apremiaba, y más que ya tenemos una planificación estratégica para las elecciones primarias internas que se debe hacer la convocatoria en septiembre, decidimos irnos a los únicos dos mecanismos que establece la ley, que era el consenso o la votación. También ella propuso el sorteo, pero no es algo que esté en ley, además uno no puede sortear la responsabilidad tampoco, y decidimos pues enmarcarnos en lo que establece la ley y hicimos un proceso de votación, fuimos 2-1, creímos que la Barrick se debía iniciar por su experiencia, y de ahí pues ella ya ha asumido la presidencia del Consejo y tenemos que ya enfocarnos ahora a todo lo que es la planificación y el cronograma electoral. ¿Y esas deliberaciones, si nos lo puede compartir, fueron en el marco de respeto? ¿Cree usted que se salió de tono en algún momento la deliberación? ¿O hubo cordialidad? ¿Hasta qué punto hubo debate?
¿Hasta qué punto hubo molestia? Si podemos conocer esas interioridades. No, creo que las deliberaciones fueron con todo el respeto, con toda la armonía del caso, como profesionales que somos, ellas como damas también, a las cuales a las dos yo les tengo mucha admiración, son profesionales con altas credenciales y nosotros pues todo lo hacemos en el marco de respeto y más bien nos tardamos un poco por querer llegar al consenso, siempre buscamos que primara el acuerdo por unanimidad, claro, un consenso por el bien de la institucionalidad, por dar una buena imagen. Lamentablemente también pues la democracia no es perfecta y tuvimos que someterlo al otro mecanismo que era la votación, pero creemos que al final es positivo que una dama sea la primera, es más, en la historia democrática de Honduras nunca había habido una dama que fuera presidenta de un ente electoral y tampoco que fueran magistradas de entes electorales, ahora consejeras, y vemos que en el caso tanto de la abogada Rixi como de la abogada Hall, las dos por primera vez en la historia democrática son autoridades electorales, unas mujeres. Entonces creo que eso es muy positivo, es muy importante y también le va abriendo espacios a la mujer que históricamente se sabe que ha sido bien complicado, han sido espacios donde se le ha postergado también a la mujer, pero ahora vemos con mucha satisfacción, con muy buen sentido, que por primera vez en la historia democrática de Honduras hayan dos damas integrando un Consejo Nacional Electoral que se va a encargar de todos los actos y procedimientos de las elecciones primarias, de las elecciones generales y de la consulta ciudadana. Privilegiado usted entonces estar entre estas dos honorables damas compartiendo esta responsabilidad histórica, ¿no? Sí, muy privilegiado. Creo que podemos hacer un buen equipo, trabajar en armonía y siempre pensando en el bienestar de Honduras, en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ahora, ¿cuánto tiempo estiman llevarse en el proceso de transición ya en plenitud de lo que es pasar de un Tribunal Supremo Electoral a un Consejo Nacional Electoral? Mire, nosotros lo que hemos acordado en primera instancia es enfocarnos en primer lugar en el tema de las reformas electorales. Claro. Hemos visto ya... ¿Una nueva ley o reformas? ¿Qué han estimado? Bueno, creemos que debe ser una nueva ley electoral. Sí. Ya hubieron reformas en la Constitución en enero, ya con la nueva ley de selección y nombramiento de autoridades electorales de las cuales fuimos electos nosotros, ya ahí se establecen atribuciones del Consejo Nacional Electoral, atribuciones de los consejeros, prohibiciones, entre otras, que imagino es un punto de partida, que esa es una reforma a la ley electoral vigente de organizaciones políticas. Entonces creemos que sí se deben crear y aprobar nuevas leyes, porque hay insumos valiosos que propuso la OEA, que propuso el extinto Tribunal Supremo Electoral, y que ese es el punto de partida para que nosotros, como Consejo Nacional Electoral, nos empoderemos, integremos las comisiones en el Congreso, para que se pueda crear una normativa con estándares internacionales. ¿Va a ser integrando comisiones o haciendo una propuesta como institución? Pues nosotros la propuesta que hemos acordado es integrando comisiones. Okay. Recordemos para que construir juntos. Es correcto, para construir juntos porque hay una propuesta del extinto tribunal, ahora consejo. Entonces creemos que ese es el punto de partida, es la base que ya se tiene, que incluso yo como comisionado de la Unidad de Política Limpia estuve trabajando en esas comisiones con el extinto Tribunal Supremo Electoral. Entonces creemos que son ya esos dos insumos muy valiosos y con los cuales nosotros debemos trabajar para la nueva normativa, el nuevo estamento jurídico electoral que va a regir los procesos, porque recordemos que estas son las reglas que van a regir las elecciones primarias, las reglas del juego que van a regir las elecciones generales, y nosotros como árbitros debemos aplicar estas reglas del juego. Pero eso va a depender estrictamente de la voluntad política de los diputados del Congreso Nacional. Es que hay quienes creen que el tener una nueva ley electoral depende de ustedes, y en verdad no es así. O sea, en ley le corresponde y constitucionalmente le corresponde a los diputados del Congreso Nacional tener una nueva ley. Ahora, en política es impredecible también, en tiempo. O sea, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Porque ya está terminando septiembre y viene la semana morazánica y bueno, señoras y señores, no sé en qué momento se van a poner de acuerdo en el Congreso para iniciar este debate que no va a ser corto. Es que acá vienen temas fundamentales como una segunda vuelta, tema fundamental si va a haber voto electrónico, la ciudadanización de las mesas y sobre todo el tema de la reelección presidencial. Si se va a reglamentar, se va a eliminar o de qué forma se va a manejar el tema, que eso no se va a discutir o no se va a debatir en una semana o en algunos días. Ese tema es profundo. Entonces,
Eso depende estrictamente del Congreso Nacional. Sí, definitivamente depende de la voluntad política que exista en el soberano Congreso Nacional, pero nosotros pensamos de manera muy positiva que en el último trimestre de lo que resta del año, es decir, de septiembre a diciembre, se pueda ya iniciar con esas discusiones, se pueda iniciar con las deliberaciones para que se pueda aprobar esa normativa jurídica electoral que es la que va a regir las elecciones generales primarias internas, ya que es fundamental que se quedan aprobadas en este año, ya que nosotros tenemos programado el siguiente año, es decir, el año 2020, iniciar con las capacitaciones a los partidos políticos, también a la población hondureña en general, porque ellos se deben empoderar, tanto los partidos políticos como el pueblo hondureño, de esta nueva normativa que es la que va a regir los procesos electorales, porque deben conocer el sentido y el alcance de estas nuevas leyes. Sé que no va a ser una discusión fácil por todas esas propuestas que han hecho algunos honorables diputados, como la segunda vuelta, como el voto electrónico, y sé que no va a ser fácil lograr esos consensos, pero creemos en la capacidad de toda la Junta Directiva del Congreso Nacional de la República. Ya lo demostraron con las reformas constitucionales, lo demostraron también con la elección de nosotros como autoridad electoral, donde casi fue por unanimidad, ¿no?, que se llegó por consenso todas estas reformas electorales, y ahora con una nueva ley electoral creemos que se va a lograr el consenso. Se ha demostrado una madurez política, el diálogo, que va a primar obviamente los intereses del país para que se pueda construir toda esta normativa que es fundamental que quede aprobada este año, ya que el otro año, como les decía, empezamos las capacitaciones, y recordemos que la convocatoria de elecciones primarias internas, como está en la ley electoral ahora vigente, es en septiembre del otro año. Sí. Entonces, eso tiene que fijarse bien en el cronograma electoral, porque también estamos en el proceso de actualizar el Censo Nacional Electoral, una nueva identidad. Todo va de la mano, ¿verdad? Todo va de la mano, y entonces los tiempos deben estar en armonía para que nosotros podamos también garantizar esas elecciones libres, con certeza, eficientes, y que sean transparentes para que el pueblo hondureño tenga la confianza que se está respetando su voluntad popular. Si no hay acuerdos políticos, van a tener que seguir aplicando la actual ley. Definitivamente, incluso con la aprobación de la ley de selección y nombramiento de autoridades electorales, ahí establece una disposición claramente que mientras no se apruebe una nueva ley electoral, va a seguir vigente la ley de organizaciones políticas. Y lo que está en el aire todavía es el Tribunal de Justicia, ¿verdad? Ellos sí requieren todo un estamento. Sí, porque es una nueva entidad, ellos sí requieren una nueva ley que vaya a conformar toda la organización que va a tener ese Tribunal de Justicia Electoral, aunque en la ley de nombramiento de autoridades electorales también habla de cómo se va a conformar, el presupuesto que va a tener, las atribuciones, pero obviamente necesita fijarse con claridad qué otros elementos, como por ejemplo en el caso de una impugnación de algún acuerdo, resolución que emite el Consejo Nacional Electoral, deberían conocerlo. ¿Cuándo y cómo lo va a conocer? ¿Eso todavía no está claro? No está claro, porque... O sea, ¿pero qué tiene que aprobar? ¿Una nueva ley o un reglamento? Debería ser una nueva ley. Una ley procesal electoral. Ok. Sí. Que no existe. Que no existe. Bueno, y eso entonces, sí, ahí debería sí ser tiene inmediato que, esto, sí, ¿verdad? por eso le digo, no debe pasar de este año. Sí. Muy bien, y mientras tanto, ¿qué van a hacer sus compañeros ahí? En el de Tribunal de Justicia Electoral, bueno, están trabajando en el tema de la creación de los manuales, de los reglamentos, están trabajando en el presupuesto, porque en la ley de selección y nombramiento de autoridades electorales establece de que se le va a dar un presupuesto de 10 millones, pero obviamente tienen que hacer la propuesta a ellos de cómo esos 10 millones que se le va a dar, cómo se van a gastar o cómo se va a conformar la organización de este Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ellos están trabajando más que todo en la parte administrativa, lo que son los manuales, reglamentos, protocolos que los va a regir, y creemos que van pues por un buen camino. Nosotros los estamos apoyando, les hemos facilitado un espacio como institución hermana, pero al final ellos también tienen una independencia, no tienen subordinación a nosotros, por lo que cuando ya tengan aprobado el presupuesto y se les han embolsado, ellos van a buscar pues su propio local. Sobre este particular ya existen algunas dudas respecto a que si debe de existir una acción inmediata del que aspira a un cargo de elección popular que se siente violentado por cualquier cosa, que pueda accionar de manera directa ante este tribunal.
pero hay otros que consideran que debe ser a través del Ministerio Público y que el Ministerio Público accione en este tribunal. Son preguntas que están ahí en el ambiente y que, por supuesto, por no existir una normativa específica sobre este particular, están planteadas. ¿Cómo debería ser lo ideal? Que yo, candidato, si me siento violentado por algún proceso, puedo impugnar, puedo presentar alguna queja de manera directa, o debo de tener un filtro a través del Ministerio Público para que él accione en mi favor. Sí, por eso le decía yo la necesidad de ir creando esta nueva ley de justicia electoral o nueva ley de procesal electoral, donde se fijen todos los parámetros de cuándo se va a acudir al Tribunal de Justicia Electoral. Porque, por ejemplo, nosotros como Consejo Nacional Electoral emitimos una resolución donde declaramos ganador, ¿verdad?, la Declaratoria General de Elecciones, a X o Y candidato. Viene esta persona y dice, bueno, no, pero aquí según las actas o según estas mesas electorales receptoras, yo soy el ganador. Y porque tal vez fue una diferencia bien ajustada. ¿Qué es lo que procede? Debería de proceder un escrutinio especial, porque hay dudas, ¿no? Entonces, ese escrutinio especial lo hace el Consejo Nacional Electoral. Entonces, nosotros somos del criterio que se debe votar primero en la instancia administrativa. Se agota la instancia administrativa, donde ellos impugnan a nosotros mismos de que hay algunas inconsistencias en algunas actas. O sea, siempre bajo el ámbito del Consejo. Exactamente, dentro del ámbito del Consejo. Pero es que ese es otro elemento interesante. Sí, o sea, sí. agotar la instancia administrativa dentro del tribunal para que se pueda subsanar si es necesario. Correcto. O que se pueda ratificar lo que ustedes ya han tomado como decisión. Y si no existe la satisfacción, ahí sí se va al Tribunal de Justicia Electoral. Así es. Entonces, interesante, sí. Entonces vemos que ahí se debe agotar primero la vía administrativa, pero eso debe quedar en la ley. Ajá. Y luego acudir al Tribunal de Justicia Electoral cuando ya es una cuestión más de debido proceso, de alguna garantía constitucional que se le ha violentado, que considera, ¿verdad?, la persona que va a impugnar. Y entonces ahí ya va a ir el tribunal al fondo ya más del proceso, de conformidad a la Constitución, a las convenciones de las cuales Honduras ha estado parte, y aún así, que se le puedan violentar. Y aún así, si no se siente satisfecho con lo que el tribunal diga, le queda la instancia de la Sala Constitucional, ¿verdad? Y le queda la instancia, es correcto, que es vía amparo. Bien, que ya vimos que dos partidos políticos en el año se salvaron 2013 sí, que no habían sacado el 2% de votos ni el diputado y se fueron vía amparo. Sí. Muy bien, estamos viviendo momentos de crisis política por diferentes circunstancias. Tenemos ya bastante tiempo de estar en crisis política y yo percibo que la gran expectativa del pueblo hondureño es que tengamos paz, que tengamos armonía y que tengamos confianza, sobre todo en los procesos electorales. ¿Cómo a su criterio se puede conseguir eso, se puede lograr ese objetivo? Porque evidentemente percibo yo que es lo primordial que ustedes tienen como objetivo, que exista credibilidad, seriedad, armonía, y lo he escuchado de sus compañeras, lo he escuchado de los miembros del Tribunal de Justicia y lo he escuchado de la clase política, que ya hay que bajarle esta tensión que se vive acá en el país. Bueno, yo creo en primera instancia que para recobrar la confianza del pueblo hondureño se necesita una nueva ley electoral, una nueva ley procesal electoral que le dé garantía al pueblo hondureño que van a haber reglas del juego, es decir, que van a regir las elecciones primarias y generales de manera auténtica y donde todos sepan que estas nuevas reglas del juego le van a garantizar su voluntad popular. Porque recordemos que con las leyes que ha regido en los procesos anteriores han habido algunas dificultades, principalmente cuando el mismo tribunal resolvía alguna impugnación. Entonces creemos que ahora ya con un nuevo ente le va a dar mayor confianza al pueblo hondureño, porque ya no va a ser el mismo el que va a confirmar alguna resolución o algún acuerdo que emita. Y luego, con esta creación de este nuevo ente, se debe ir robusteciendo con darle toda la herramienta, todo el marco legal que lo va a regir y que se van a implementar en esa misma ley. Debe quedar claro nuevos mecanismos que le van a dar confianza al pueblo hondureño. Y eso estamos hablando pues de una revolución tecnológica que también se puede ya ir estableciendo en la ley, como yo le decía, que ya esas caídas del sistema, que ya esa entrega de resultados o de divulgar los resultados preliminares no sean hasta la 1 de la mañana, sí. Eso que quede en un mito, ¿no? Y eso solo se va a lograr con disposiciones claras y con una revolución tecnológica donde podamos nosotros tener sistema de divulgación de resultados certificados. De igual forma también
trabajando en armonía con todo este nuevo sistema político electoral donde el Registro Nacional de las Personas es un eslabón clave. Nosotros como Consejo igual y el Tribunal de Justicia Electoral, porque nosotros somos los encargados del Censo Nacional Electoral, pero quien nos da los insumos es el Registro Nacional de las Personas, él es el que nos los da actualizado y es el que al final va a decir quiénes son los que tienen la capacidad de ejercer el sufragio el día de una elección primaria, de una elección general, y ahí se va también a eliminar ese mito de que votaban los muertos. Y por eso es necesario que todos trabajemos en armonía como un nuevo modelo político electoral y trabajemos en equipo, porque imagínense que el Registro Nacional de las Personas en febrero inicia lo que es el enrolamiento, va a entregar una nueva cédula de identidad, eso también le va a dar confianza al pueblo hondureño ya con una nueva cédula de identidad, con una nueva actualización del Censo Nacional Electoral ya depurado, y ahí va a encontrarse todo ciudadano que quiera ir a ejercer su derecho universal igualitario del sufragio, que va a estar en un listado que incluso va a poder, a través de sistemas tecnológicos, con la huella digital, verificar que es la misma persona y que incluso se va a poder cotejar con las actas, que eso es lo que aspiramos nosotros. Y por eso es tan importante esta revolución tecnológica que le he denominado yo, porque se deben ir certificando sistemas y va a ser un buen legado que nosotros vamos a dejar para ir recuperando esa confianza en el pueblo hondureño. Y de igual forma también para que nosotros podamos garantizar esas elecciones libres, transparentes, debemos trabajar de manera armónica, de manera en equipo, de manera conjunta, para que el pueblo hondureño mire que sus autoridades electorales están dando el ejemplo y de que van a ser árbitros que van a actuar de manera imparcial y, como le decía yo, primando en el interés común, que van a actuar con ética, que vamos a actuar con transparencia, con rendición de cuentas, y eso nos va a ir avalando con todas las actuaciones que nosotros vamos realizando. Muy bien, es que hay una enorme expectativa sobre todos esos procesos que esperamos con muchísima fe de que se puedan cumplir y que el pueblo hondureño tenga confianza que su voto, creo que esa es la parte clave, ¿verdad? Que si un ciudadano va a la urna, yo creo que ese 53% que manejamos acá en encuestas, que no se anima a ir a la urna, o que no tiene partido, o que no cree en los procesos democráticos, tiene que revertirse. Eso tiene que reducirse lo más que se pueda. Yo creo que, y eso depende de ustedes en una parte, pero también del ánimo que pueda tener el ciudadano. El ciudadano tiene que aprender en Honduras que no es con piedra, con palo, no es así. Los grandes cambios, incluso los países más cuestionados por las democracias, van a la urna, porque es la urna lo que permite al pueblo unirse, lo que le permite al pueblo estabilidad social, política y económica. O sea, es a través de la urna, es fundamental. Y en esa línea vemos cómo le están apostando también a la vía democrática con la creación de nuevos partidos. Acá se ha confundido de que crear nuevos partidos es que es una piñata. Para comenzar, que no es fácil. Se lo digo por experiencia propia. O sea, crear un partido político, cuando uno le va a entrar en serio, no es nada fácil. Y es un compromiso patriótico y con el único propósito de fortalecer la democracia, abogado. Sí, definitivamente, dentro del cronograma electoral que nosotros hemos estado revisando y analizando, vemos que es importante eso que usted menciona, de la inscripción de partidos políticos, porque hay plazos fatales. Por ejemplo, nosotros hemos visto que estos procesos son, como dice usted, demasiado exhaustivos, demasiado complejos, porque así como trabajan alguien que quiere conformar un partido, una organización de personas, una asociación de personas, que le toca andar a lo largo y ancho de todo el país, por ejemplo, recolectando firmas del 2% de la elección pasada, del nivel electivo presidencial. Estamos hablando de más de 62.000 firmas, que no es fácil, y que tienen que también recolectarse sus huellas dactilares, entre otros requisitos. Al Consejo Nacional Electoral también le toca un trabajo bien complejo en cotejar todas esas firmas, en revisar lo que son los estatutos de un partido político, su declaración de principios. Entonces es un trabajo bien complejo, pero que al final va fortaleciendo la democracia, va dando una buena imagen institucional, porque vemos de que ahora hay
más opciones. Fíjese que es interesante, que esa es una tendencia, no lo de Honduras, de la región. Yo tuve la oportunidad de ser observador internacional en la elección de Costa Rica y vemos que hay más de 15 partidos. Incluso ya los partidos tradicionales ya habían como 3 procesos que no ganan una elección. Bueno, en México el partido que gana es nuevo. El partido que gana con López Obrador es nuevo. Bukele gana con un partido nuevo. Así es. O sea, que es una tendencia... En la región, sí. Y entonces Honduras obviamente no puede quedarse excluido de las tendencias. Es una corriente de la cual obviamente se está viendo con esta nueva inscripción de nuevos partidos. Imagínense que ahora ya hay 11. Hoy se recibió también la solicitud de otro partido, y donde nosotros también le entregamos los formularios. Usted sabe, es todo un proceso que es exhaustivo, pero también que ayuda a tener una buena imagen institucional, y eso va ayudando a recobrar la confianza. Porque si nosotros a toda petición, porque es un derecho constitucional que tiene una organización de personas, le damos la respuesta pronta y efectiva, vamos generando una buena imagen institucional. Y entonces nosotros en eso estamos conscientes, y por eso dentro del cronograma sabemos que hay fechas fatales, porque antes de la elección primaria interna y que ya va a iniciar un año electoral, no se pueden recibir tampoco solicitudes de inscripción de nuevos partidos. Y según el cronograma que se nos ha dado hasta abril, que si mal no recuerdo, 9 de abril es lo más que se puede ya aceptar solicitudes hasta las 12 de la medianoche de partidos en formación, porque si no después nos va a agarrar la elección primaria interna y ahí ya no se puede ya aceptar solicitudes de conformidad a la ley electoral de organizaciones políticas, que es la que está rigiendo ahorita y que está vigente. No sabemos cómo va a quedar en la nueva ley electoral, y por eso es importante que nosotros nos involucremos, que integremos estas comisiones para ir ya recobrando esa confianza con estas peticiones que estamos recibiendo. Tenemos como 12 peticiones aproximadamente de solicitud de partidos que le hemos entregado formularios también, y es ahí donde nosotros debemos tener un cronograma claro para poder dar la respuesta a la ciudadanía. Y fíjese que otro tema importante es la formación ciudadana, de que podamos ir creando una cultura cívica, democrática, y eso es otro de los mandatos que tenemos como Consejo Nacional Electoral, de ir con un nuevo instituto de formación, de una formación cívica democrática, para que de las escuelas nosotros podamos ir creando principios y valores democráticos, desde los niños, para que ellos ya cuando aspiren a un cargo de elección popular o cuando ejerzan su derecho universal e igualitario del sufragio, y que puedan apostarle a un candidato, al final no sea el ganador o sea el perdedor, ellos acepten todos esos resultados y vamos creando esa cultura cívica en el país. Muy bien, las cámaras y micrófonos del programa de Voces de un Diálogo están a su consideración para un mensaje al pueblo hondureño, porque estamos en un momento clave en el país, un momento en el que siento yo que la gran mayoría creemos en la democracia, creemos que es a través de la urna, que es a través del voto y que es a través de la confianza democrática que Honduras va a cambiar. Así que ahí están las cámaras. Bueno, muchas gracias por la invitación a su programa, creo que ha sido muy amplio. Yo lo que le puedo decir al pueblo hondureño es que ratifico mi compromiso por el desarrollo integral de Honduras, por el fortalecimiento de la democracia, para garantizar que va a haber unas elecciones limpias, transparentes, justas. De igual forma, ratificar mi compromiso para garantizar la soberanía popular, y que vamos a dar nuestro máximo esfuerzo para que se puedan dar unas elecciones eficientes, en paz, en tranquilidad, y que el poder del pueblo se vea manifestado en las urnas, y que solo así, como bien indica usted, es la única salida a la crisis, a que podamos tener paz y tranquilidad en el pueblo hondureño, que es todo lo que anhela la ciudadanía, y eso solo con unas elecciones, como le decía, libres, justas y transparentes. Muchas gracias, abogado. Bueno, gracias a usted. Esperamos otra invitación. Un placer, claro. Mucho gusto. Gusto. El abogado Kelvin Aguirre hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que han estado pendientes del programa. En nombre del ingeniero Basten, al frente de la producción, señoras y señores, yo soy Alan Fiallos, compromiso. En septiembre celebramos a Honduras, celebramos nuestra bandera y sus 5 estrellas, celebramos nuestra cultura y nuestra tradición, porque nadie más tiene lo que nosotros tenemos. Celebramos a Lo Catracho,
porque somos los que hacemos grande a este país. En septiembre, celebremos 198 años de independencia, rumbo al bicentenario, 200 años de historia. Levantemos las banderas, participemos en los desfiles y saquemos ese espíritu patriótico como nunca antes. Nuestra patria, nuestro futuro, por Honduras. Gobierno de la República. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. El Congreso Nacional inició ya el proceso de crear las reformas electorales más profundas de la historia democrática del país. El presidente Mauricio Oliva, en base a consensos con todos los sectores, presentó e impulsó la aprobación de la ley para la elección de autoridades electorales y después conformó una comisión especial con diputados de todos los partidos para el proceso de selección de 3 nuevos comisionados del Registro Nacional de las Personas, 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y 3 concejales del Consejo Nacional Electoral, con audiencias públicas que serán vistas por todos los hondureños. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. Hoy quiero darte un consejo para que ahorres tiempo. Con tu tarjeta de débito de Banco Atlántida puedes pagar tus servicios públicos en los ATM Atlántida. Es fácil, ingresa tu tarjeta, selecciona el pago de servicios, a continuación el servicio que deseas pagar, digita tu clave o número de servicio y listo. Y siempre tienes 10 retiros gratis al mes. Ahorra tiempo, son más de 270 ATMs Atlántida a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, donde se abordan temas de impacto,
ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.